Bueno, esta es la parte que me parece más interesante porque aquí cuéntanos del libro rojo y como yo ya he sido víctima, beneficiario, actor de todo este proyecto porque realmente confrontación con el inconsciente para mí ha sido todo un viaje. Eso ha sido confrontarme en cosas, encontrar respuestas, ha sido increíble. Entonces, cuéntanos tu proyecto, por qué del libro rojo, qué tiene el libro rojo que no tengan nosotros las otras propuestas de Jung, si es una cuestión de sintonía, si es una cuestión de destino, Ujú. no sé, cuéntanos acerca de Jung y el libro rojo y confrontación con el Bueno, inconsciente. a ver, este proyecto yo creo que fue un momento de locura, porque el libro rojo es un libro muy complejo. La psicología analítica es algo que respeto profundamente y al pensar en este proyecto de hacer mucho más accesible el libro rojo a las personas que no son expertas en psicología junguiana, pues empezaron a surgir una serie de ideas que yo te confieso me asustaron un poco, sobre todo por el grandísimo respeto que tengo a la psicología analítica y por ese cuidado de que no se tergiverse cuál es la intención de este proyecto. Sin embargo, yo noté que el libro atrae muchísimo, pero muchas personas me dicen, leo la página primera y lo cierro porque no entiendo absolutamente nada. Y eso de hecho me pasó cuando lo tuve en mis manos, que ya fue hace más de 10 años. Pero siempre todas las imágenes y la belleza, porque bueno, Jung era un gran artista, a pesar de que a él no le gustaba que le dijeran que era artista, me generó mucho conflicto personal porque yo también viví esa experiencia de sentir la dificultad para leer el libro rojo y para serte honesta, creo que nadie me ayudó a leerlo, sino que, bueno, en los años de aprendizaje, con las obras de Jung, con la lectura de varios autores jungianos, pues empiezo a hacer como todo ese proceso de investigación y de digerir el contenido y pues me encuentro con un contenido tan extraordinario, tan valioso, eh, tan importante para la humanidad y especialmente para estos tiempos que vivimos, que yo decía, hagamos algo para que las personas puedan leer el libro y no se frustren, porque creo que el interés es grande, pero el atreverse a entrar en esta lectura puede frustrar. Y entonces empecé a hojear las páginas y a investigar y dije, bueno, hagamos un proyecto para traer el libro rojo hacia las personas. Y bueno, fue una locura de la que tú más que yo sabe porque estuviste acompañándome en ese proceso como uno de los actores del proyecto. Aquí Andrés es el rojo dentro de la historia del libro rojo. Un poco para los que no saben, el libro rojo está presentado en una forma literaria, entonces pareciese una novela, ¿no? Donde hay varias escenas, es como toda una historia que va sucediendo, donde Jung se encuentra con varios personajes y todos estos personajes representan algo en la psique y vienen a decirle a Jung algo importante y vienen a confrontarle. Por eso el programa de aprendizaje se llama Confrontación con el Inconsciente, porque este libro rojo es la recopilación de todo el proceso que tuvo Jung para confrontarse con lo De viajes, inconsciente. yo no suelo leer, yo no soy de leer libros, sino soy muy de escuchar, ¿sí? Y como el curso tiene un maravilloso contenido audiovisual lleno literal, como tú decías, cuando yo me aproximo en todas las versiones de aproximación que he tenido al curso, yo me sentía en la novela, ¿cierto? Entonces, efectivamente, yo hago el papel del rojo. Cuando empezó a hacerse el casting para los personajes del libro rojo, tú me dijiste a mí, yo te imaginé siendo el rojo, a la persona que hace del alma, que es Angélica, también la imaginaste siendo el personaje o los personajes que ella interpreta a Tomaso, que es el actor que interpreta a Carl Gustav, también es el símil que tiene con Con lo Jung. parecido físicamente que tiene con Jung. ¿Cómo es esto de estas, soñarte o tener la epifanía o imaginarte a los seres humanos personificando a los personajillos del libro rojo? Yo
Yo honestamente todavía no lo sé y no lo entiendo, no tengo mucha claridad de cómo sucedió todo, porque cuando inicié este proyecto, todas las personas a quienes agradezco enormemente el apoyo. Este es un equipo que contó con más de 50 personas, toda la producción. Eh, los personajes como que fueron surgiendo, fueron apareciendo casi que sin yo buscarlos y a veces, bueno, uno que se mete como en su cuento, esto debe ser algo del destino, hay que hacerlo, pero también paralelamente pues llenaba un poco de miedo por un poco cómo fuese a ser la reacción del público general y sobre todo de las personas que son especialistas en psicología junguiana, Ujú. que tienen una trayectoria pues muchísimo más grande, porque digamos que la intención siempre ha sido hacerlo desde un lugar de mucho respeto, pero también dándole a las personas la posibilidad de entender y de acceder al libro rojo. Yo en lo particular me preguntaba cómo esta belleza del libro nunca se ha llevado hacia las imágenes un poco más audiovisuales y entonces de repente surge esta idea y lo que sí siempre encontraré extraño y misterioso es que todos los personajes empezaron a aparecer de la nada, todos los actores que nos acompañaron en este proyecto. Andrés en lo particular, y creo que un poco el público que ya conoce a Andrés, sabe que Andrés tiene un gran bufón y ese hombre que hace reír y ese hombre que es espontáneo y es como ese diablito, ¿no? Que te pone las piedras por ahí, que te confronta. Entonces, nada más pensar en él, dije, él tiene que ser el rojo, que pues quiero agradecer porque realmente hiciste un maravillosísimo personaje dentro del proyecto, pero fueron surgiendo las cosas de una forma fácil. Bueno, tuvimos nuestras dificultades, por supuesto, Bastantes, claro porque que este sí. proyecto es muy grande. En general, creo que los actores que nos acompañaron en el proyecto eran los que tenían que ser. Y de verdad que uno sintió la conexión dentro del desarrollo de todas las escenas que grabamos. Pero yo te diría, Andrés, que eso fue magia. Yo no Ok. sé realmente cómo pasó. Estoy muy agradecida, llena de agradecimiento con todo el mundo porque siento que las personas fueron apareciendo. Hay una cosa que me parece muy chévere que la gente lo sepa y es que voy a decirlo yo, no la doctora. Esto es de Colombia para el mundo. O sea, lo que ustedes van a ver en el curso, eh, tanto las ilustraciones, no propiamente del libro, porque hay cosas que son del libro, porque no se modifican, porque pues claramente esto tiene un tema de derechos de autor. Eh, las locaciones fueron lugares que Juliana era súper insistente y que tiene que ser ahí y a un punto en el que muchos decíamos, joder, pero pues puede ser en otro sitio que cuente con unas características similares y sí, esto ha sido aceptado lo que me parece poderoso y es, Juliana era muy insistente en que quiero que sea en este lado, por ejemplo, las escenas del castillo, que se buscó un castillo después de estar cotizando un pocotón de castillos, hay escenas donde está Angélica que interpreta de muchos papeles que tiene que interpretar al alma, tenía que estar metida en el agua, porque es que en el libro, y es que yo me lo imagino, y sobre todo porque recuerdo mucho cuando me dijiste, hay ciertas descripciones que están en el libro que son, voy a decirlo a mi manera, no están tan completas, son un poco cortas de detalles, y que tú dijeras, bueno, esto ocurre dentro del agua, inicialmente se grabó en una pila de agua y dijiste, no, esto no siento que sea como lo quiero, como quiero que lo vea la gente, entonces claramente Angélica se metió a una laguna en Boyacá, que es un frío impresionante, ¿sí? Y pues ella ahí que solamente la cubría su batica blanca, grabar en el desierto de Sabrinsky, con el frío que hace allá, con el sol que hace, el tener que llegar hasta el punto de grabación con cámara al hombro, aguantando frío, lo típico que pasa en cualquier lado porque hay algún ruido que la escena va bien y ¡pum! Hay que cortar. Yo que lo he visto, en serio tiene lugares muy chéveres y repito, de todos los personajes que aparecen, además del rojo, pues porque me ayudó a integrar mi diablito. Y este rojo a mí me trae unas dichas muy bonitas. Además, porque hay algunos actores que yo no conozco porque no siempre grabábamos todos. Pero a mí,
este personaje que es el crespito que se le mueve. ¿La muerte es? Bueno, hay varios de pelo Está crespo. vestido de negro, que para mí lo La más muerte. impresionante es Ajá. que me encanta porque en ese momento llega Jung y empieza a hablar con la muerte y me pareció increíble como la interpretación porque la muerte es fría y distante y este personaje nunca lo miraba pero le seguía hablando y decía, esto es, puta, pero es que esto es novela, esto es algo maravilloso y me parece súper significante. Y en ese caso, ¿en qué momento empiezas a imaginar tú, me gustaría grabar esto, esto, esto y esto en ciertos lugares? Es que el problema es que no tengo idea. Es decir, esto es una cosa que pareciese como que se me presentase y ya. Y por ejemplo, en cosas como estas que tú mencionas, yo no le dije siempre a los actores exactamente lo que quería, sino que los dejé un poco utilizar su creatividad, ¿no? Y, por ejemplo, el personaje de la muerte lo hizo de una forma maravillosa. Yo creo que todos hicieron un extraordinario papel. Obviamente, pues hay que tener en cuenta que esto tiene mucho de mi propia imaginación y del feeling del actor y por eso pues no es una réplica exacta y siempre hacemos como ese énfasis, sino que es una forma en la que creativamente intentamos aproximarnos hacia lo que Jung plasmaba dentro del libro, pero creo que hubo algo que resonó en todos y cada una de las personas que participaron en el proyecto, que es como que mágicamente y sin saber mucho del libro rojo, dieron lo mejor de sí y llegaron como muy a eso que Jung pretendía plasmar y la forma como que quería caracterizar pues a cada uno de estos personajes de la historia del libro rojo. Meterse en su propia oscuridad, meterse en su propio mierdero, ir con una convicción de que hay algo ahí que es su regalo para sí mismo, porque como tú lo bien decías y parafraseándolo, y que me ayudó muchísimo en muchas cosas de mi camino como consultor y como psicólogo, realmente lo que puedo hacer es darte alguna luz mía para que te metas o más en tu oscuridad y crees tu luz, o digas definitivamente, tú eres un diccionario completamente distinto al mío, por eso yo me tengo que encargar de mi parte, de mi camino y está en eso. Repito, Sí, sí, sí. es un viaje increíble. Cuando arranca el curso, creo que una de las primeras cosas que dices es, y Jung escribió esto de alrededor de sus 38, 40 años, en su crisis de la mediana edad. Yo, ay, mi primer factor de enganche fue sentirme identificado. Ajá, sí, Dije, total. esto me viene a decir algo porque hay algo en mí que me dice, estoy muy mal, estoy muy mal, quiero sentirme aliviado, la vida me cuesta pararme, me cuesta peinarme. Ese es uno. Y lo que me parece muy, muy interesante es que aparecen este tipo de conceptos como el espíritu del tiempo, el espíritu de las profundidades, que más o menos voy entendiendo y afortunadamente pues porque el curso te permite repetir cuantas veces quieras el contenido audiovisual, te permite interactuar contigo, que tú le respondas preguntas. Me parece maravilloso porque yo te he preguntado 700.000 veces la misma cosa y tú con una paciencia muy bonita me has dicho, mira, es esto, esto, esto. Has buscado otros ejemplos que tengo muy claro y repito, hay cosas que son muy ladrilludas, densas o complejas que tú admiro muchísimo la facilidad que tienes para volver el ladrillo polvo. Eso es lo que a mí me engancha más porque en mi caso, claramente yo admiro mucho a Jung como una persona que tiene un conocimiento, tuvo un conocimiento de la vida y que hoy en día sigue siendo tan valioso, que es atemporal porque es un ciclo, como te decía, son como espirales de la vida. Eh, pero yo agradezco mucho tu disposición y disponibilidad para que cada uno haga su propia interpretación, ¿sí? Yo tengo claro que tu mundo es tu mundo y el mío es el mío hoy en día. Ha sido maravilloso entender que no soy la salvación de nadie, no vengo a ayudar a nadie, que solamente podemos dar pautas para algunas cosas, entender muchos de los... ¿cuántos capítulos son en total del, 34. 34 capítulos, unos de 30 minutos, que la novela es buenísima. Y si la novela es buena, pues después de la novela aparece el resumen aquí de Juli explicando cada cosa. Me parece maravilloso como Jung en su sabiduría, y lo digo con mucha alegría y me parece emocionante, es como Jung
te habla de los símbolos de la religión católica, te habla de símbolos de otras religiones, te habla que una cosa es el diablo, otra cosa es Satanás, te habla, psicológicamente hablando, te habla de las creencias que se tienen de un lado, de lo que puede significar una cosa, te habla de esta palabra maravillosa que yo la conocí en el mundo pues como soy improvisador teatral también, del tema de los arquetipos, que muchas personas nos confundimos yo conocí los arquetipos, la primera vez que conozco o me acerco a los arquetipos va por la línea de El camino del héroe, si mal no estoy, que creo que en eso es en que la gente nos equivocamos tanto de creer que arquetipos son 12. El camino del héroe es una manera de narrar historias con una serie de aventuras que para mí las aventuras son crisis, ¿sí? Ajá. Entrar en la isla de las sombras y pelear con tu lado oscuro, que es el reflejo en el espejo, Eh, pero creo que sí hay una diferencia entre esta manera de crear historias a través de los 12 arquetipos, distinta de los arquetipos de los que habla Jung, que son una gran cantidad de arquetipos, ¿sí? Que creo que también está muy relacionado a cómo se identifican ciertas fuerzas o energías, y no quiero que esto suene por allá esotérico, que también expliques de manera muy maravillosa la diferencia entre el esoterismo y el exoterismo, creo que es, Sí. ¿sí? Más o menos, ¿cuál sería el recorrido que nos puede esperar a las personas que tomemos el curso? Bueno, yo creo que con independencia de si se está o no familiarizado con el libro rojo, es todo un viaje. Yo creo que leer el libro rojo es hacerse uno mismo como un proceso terapéutico, ¿no? Esencialmente, en el libro rojo vamos a aprender lo que son efectivamente los arquetipos, estas fuerzas que están representadas con ciertas imágenes arquetípicas, como los personajes que vamos viendo del rojo, de Salomé, Elías bueno, un montón de personajes que van a aparecer en esta historia. Y cada uno de ellos va a empezar a traer una enseñanza particular, que es esta que luego voy a ir como detalladamente explicando para garantizar pues que ese conocimiento se afianza de una manera mucho más fácil. El libro rojo toca muchísimos temas, muchísimos que incluso se me escapa mencionarlos aquí a todos, pero es un proceso en el que vamos a empezar a entender cuál es ese funcionamiento de la psique, y entendiendo esta psique como configurada por fuerzas que son contrarias y que necesitamos reconciliar para que podamos establecer una especie de balance psíquico. Jung, en este proceso del libro rojo, lo que hace es reencontrarse nuevamente con el alma, que la había dejado por ahí a un lado por dedicarse a ser este hombre de la ciencia. Entonces, este es un libro que cuenta como todo ese proceso de transformación y ese proceso de individuación de Jung, que se parece al nuestro en tanto que en el fondo es el mismo. Lo que pasa es que las historias son diferentes, pero digamos que va mostrando ese proceso en el que Jung va integrando cada una de esas partes que antes dejó abandonadas y que le sirven para confrontarse él mismo. Entonces, por ejemplo, el diablo, que es el personaje que representa Andrés, es un personaje que le ayuda a Jung a conectar con esa alegría y con ese pedazo de la vida donde las cosas no se toman tan en serio, que quizás Jung había dejado a un lado por dedicarse a ese mundo de lo racional, de lo serio, de lo científico, y cómo ese reencuentro con esa parte olvidada empieza a generar en Jung un balance a nivel de lo psicológico, y pues que lo lleva a convertirse en una persona muchísimo más completa. Entonces es un proceso de autoconocimiento y de unas grandes reflexiones que cada uno de estos personajes le va dando a Jung. Adicional, es muy importante saber que dentro del libro rojo, pues uno encuentra los fundamentos de lo que va a ser después la teoría, ¿no? Entonces, este personaje de Salomé, junto con otras fantasías que él tiene alrededor de mujeres o de voces de mujeres que le hablan, es lo que más adelante lo va a llevar a él a entender la dinámica del alma, ¿no? Y a ver el alma del hombre como una mujer, y el alma de la mujer como un hombre que se esconde en lo inconsciente. Entonces, pues
qué decir, es un proceso maravilloso y es un programa que está todo el tiempo acompañado por mí y vamos paso a paso a través de todos y cada uno de estos capítulos, pero de una forma muy didáctica, pedagógica, a veces divertida, chistosa, por supuesto manteniendo al máximo pues la pureza de los contenidos del libro rojo, reitero, sin hacerlo exacto, porque bueno, no podría yo meterme a la cabeza de Jung, hasta allá no se puede llegar, pero sí producto de la imaginación de un gran equipo de trabajo, se intentó hacerlo lo más parecido posible, de tal forma que los estudiantes pues queden con una claridad bien importante sobre todos estos contenidos del libro rojo, que yo creo que son un legado para la humanidad. Yo creo que la humanidad necesita este tipo de información tan valiosa que Jung nos dejó. Hay otra cosa que me parece muy chévere y muy poderosa del curso, y es que también hay una serie de invitados que son especialistas en ciertos temas, porque no solamente eres tú, porque afortunadamente tienes claro que lo que uno no maneja hay que dejárselo a otro especialista, que me parece un golpe al ego muy interesante. Y es, Jung también se basa en cierto contenido mitológico para explicar ciertas cosas que son como los arquetipos que nos acabas de mencionar. Otra serie de como, no sé si llamarle complejos, pero habla de un dios sol, del encuentro de seres mitológicos que lamentablemente en este momento se me olvidan, pero muy desde la mitología también explica cierto tipo de comportamientos o destino o cosas que van a suceder, cómo el héroe, si te vuelves tan terco de seguir manteniéndote como el héroe tiene un solo destino y es la muerte, ¿sí? O terminar estrellándote o terminar sufriendo mucho. Ese tipo de explicaciones me parecen muy poderosas porque también están, y en ¿cómo se llama ¿El héroe? No, la persona que invitaste para que nos ayudara a entender mucho más los contenidos. Camilo Saavedra, él es un filósofo y doctor en filosofía, ¿no? En proceso de doctorado para filosofía. Súper. Juli, ya para terminar, algo que le quieres decir a la gente, invitación, aclaraciones, por qué deberíamos tomar el curso, tu espacio. Bueno, yo les diría que es una experiencia increíble si actualmente estás en un proceso de autodescubrimiento, de desarrollo personal, porque el libro rojo es un libro que resuena mucho con el alma, yo creo que de todos, porque a pesar de que no todos tengamos las mismas fantasías, a todos nos van sucediendo cosas similares a las que, pues, que vemos que le sucedieron a Jung dentro del libro rojo, y ahí es donde como que todos encontramos un punto en común que no nos hace sentir tan solos, sobre todo en esos momentos de crisis tan difíciles de la vida. Entonces creo que tiene un beneficio un poco terapéutico, ¿no? No estoy diciendo con esto que reemplace lo que sea un proceso de psicoterapia, ni mucho menos, pero sí creo que nos ayuda a dar mucha claridad sobre lo que a veces nos sucede y también sobre lo que sucede en nuestras relaciones con los demás y sobre lo que está pasando en el mundo y lo que necesitamos transformar cada uno de nosotros para crearnos una mejor realidad. Por eso es mi interés en que el libro rojo sea un poco más asequible, porque creo que es un libro que nos habla de lo que nos está haciendo falta como humanidad para vivir en un mundo mejor. Lo otro es que a nivel de lo teórico, a nivel del conocimiento y de la aplicación para la vida profesional, si se quiere, pues es un proyecto en el que nos encargamos junto con todo el equipo de trabajo de hacer una experiencia muy digerible de los contenidos, que sea menos densa, que sea mucho más fácil de comprender, pero digamos desde un lugar muy profundo. Es un curso que tiene alrededor de 15 horas de duración, que vas a tener dentro de una plataforma privada, que vas a poder ver a tu propio ritmo, y sobre todo que a pesar de que es un curso que está grabado, va a tener todo el tiempo mi acompañamiento, en el sentido de que si necesitas hacer preguntas de manera ilimitada, pues voy a estar ahí siempre para asegurar que el conocimiento quede bien afianzado. Entonces,
creo que es una experiencia, Andrés, que ya se vio el curso de pe a pa. Me falta solo terminar un par de cosas. Pero sí, ya sí. Casi todo. Ve que es un curso divertido, es un curso entretenido, interesante, que nos lleva como por varias emociones, ¿no? Es como una montaña rusa. Entonces, eso hace toda una experiencia, no simplemente estoy yo sentada hablando, sino que vamos haciendo el acompañamiento con representaciones actorales, con imágenes audiovisuales, con frases muy importantes sobre las cuales después reflexionamos, que escribió Jung dentro del Libro Rojo. Entonces creo que hicimos una selección de lo más importante y relevante de cada uno de los capítulos, de tal forma que los estudiantes tengan una comprensión y unas bases muy sólidas que les sirvan tanto para fomentar o para mejorar su conocimiento teórico, pero para también llevarlo con mucha facilidad hacia la vida práctica. Entonces, están todos muy invitados, ya el curso se encuentra disponible y de hecho, bueno, voy a dejarles por acá con Andrés también y con los seguidores de Escuela Jung todos los enlaces para que puedan ojalá inscribirse a este maravilloso proyecto que me atrevo a decir que por ahora es el único que trae tanta locura, vamos a decirlo, pero tantas herramientas pedagógicas para garantizar un aprendizaje en cada persona. Muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, formulen en las redes sociales de Juli. Pueden dejar en la cajita de comentarios sus preguntas que en la medida de lo posible las intentaremos responder lo antes posible. Gracias por acompañarnos en este pedazo interesante de esta aventura y nos vemos en el camino. Gracias por estar.